Pero el hecho de haber establecido ese veto que ha hecho Albert Rivera no condiciona necesariamente cerrar, ¿no? Que a nivel local se cierren. Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, condiciona algunas cosas, ¿no? De hecho, Ignacio Aguado, y esto sí lo puedes explicar tú perfectamente, sí que ha tomado una serie de decisiones. Yo lo que pasa es que con respecto al Partido Socialista del Ayuntamiento de Madrid es una grandísima incógnita. Todavía no he hablado con el candidato más allá de cuando nos hicimos ese selfie, pero aparte de eso, pues todavía no se ha presentado, no ha ido a los debates, ¿no?, que se están produciendo en la ciudad de Madrid. Todavía no he visto el programa. Dicen cosas distintas unas de otras. Por ejemplo, y os voy a poner un ejemplo, la A5, los semáforos. Eso fue una propuesta del Partido Socialista del Ayuntamiento de Madrid, poner semáforos en la A5. O sea, es que esto no lo hizo Podemos, eso fue una propuesta del Partido Socialista. Y ahora tenemos a la alcaldesa de Móstoles, que es del mismo signo político, que está yendo al Defensor del Pueblo a denunciar lo que ha hecho el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Es un poco extraño lo que está haciendo el Partido Socialista a día de hoy, es bastante incoherente, lo estamos viendo como no sé, con un proyecto un poco diluido, ¿no?, sin autonomía y sustantividad propia, sinceramente. Entonces, pues es difícil predecir. Sí que digo que el Partido Socialista con el que yo he trabajado en estos últimos 4 años ha sido un Partido Socialista que ha perdido su identidad con respecto al proyecto populista de Carmena. Ha perdido su identidad a tal punto que yo diría que se ha convertido en una facción más de Ahora Madrid, de hecho de las más obedientes, diría yo. En el último pleno se produjeron 2 votaciones en las que Ahora Madrid se fragmentó en 2, entre radicales y más radicales, y el Partido Socialista votó sistemáticamente con los más radicales. Fue bastante llamativo, ocurrió hasta en 2 ocasiones, y yo creo que la razón por la que el PSOE está el último en las encuestas de la Ciudad de Madrid, el último por debajo de Vox, tiene que ver con esa pérdida de identidad y con ese carácter subalterno que han adoptado con respecto a Ahora Madrid en este último tiempo. Por tanto, no negándome a que se apoye mi proyecto, porque nosotros, insisto, creo que tengo un muy buen proyecto, creo que es fácilmente apoyable. Yo quiero lo mejor para Madrid y eso va a quedar muy plasmado en el programa. Yo no voy a renunciar a que la gente me apoye, como ustedes comprenderán, pero encuentro complicado, la verdad, que el Partido Socialista que yo he conocido en estos 4 años de ejercicio de política, pues vaya a querer apoyarme. Si quieres hablar de la Comunidad de Madrid, Ignacio. Sí, con respecto a la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, yo sí que he visto al PSOE de Gabilondo posicionarse en muchos temas, o en algunos temas que afectan a la igualdad y a la libertad entre españoles. Yo he escuchado a su número 2 decir en la Asamblea de Madrid que Madrid sería una nación. Madrid sería una nación en el Estado plurinacional del PSOE. Bueno, con esos planteamientos, el número 2 de Gabilondo, es complicado llegar a un acuerdo, fundamentalmente porque ya no es un tema de programa, sino de principios. Y yo quiero gobernar en base a principios y después en base a programa, pero por ese orden. Yo no puedo permitir que en la Comunidad de Madrid, al menos con nuestros votos, haya un presidente de gobierno que haga guiños al separatismo, que calle ante lo que está sucediendo en Cataluña o que ceda espacios públicos, como ha hecho Carmena, al separatismo. En definitiva, no puedo permitir que haya un gobierno en la Comunidad de Madrid, ni lo vamos a hacer, si tenemos los votos suficientes, que defienda la desigualdad entre españoles, que entienda que el Gobierno de España tiene que negociar de manera bilateral con Cataluña y de forma asimétrica, como lo hace con el resto de comunidades autónomas. No podemos permitir que haya un gobierno en la Comunidad de Madrid que entienda que los derechos son de los territorios y no de las personas. Y por lo tanto, si de nosotros depende, el PSOE de Sánchez, que es el mismo, por cierto, que el PSOE de Gabilondo, no va a gobernar la Comunidad de Madrid. Porque no queremos esos planteamientos y porque tampoco queremos que nos fría impuestos, que es lo que ha anunciado que va a hacer. Ha anunciado que su socio preferente será Errejón. Y si no hay un voto más de Ciudadanos y de PP en la Comunidad de Madrid, gobernará Gabilondo con Errejón. 4 años. Y yo no quiero que la Comunidad de Madrid descarrile, ni en términos fiscales, ni en términos de principios. Y como queremos generar certidumbre en los madrileños, hemos anunciado esta decisión ahora, 2 meses antes de las elecciones, para que los madrileños sepan que si votan Gabilondo, votarán Gabilondo y Errejón. Por eso, hasta el 26 de mayo vamos a intentar construir una mayoría de centro liberal en la Comunidad de Madrid que evite
que lleguen los extremos y que evite un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid. Y lo hemos dicho ahora para que nadie luego se lleve a engaño de lo que vamos a hacer. Objetivo número 1, ganar con una mayoría suficiente para no depender de los extremos. Y a partir del 26 de mayo, hablar con todos, pero sabiendo que el gobierno de la Comunidad de Madrid no puede entrar en dinámicas de apoyo o de guiños o de silencios cómplices con el separatismo. Y termino. El pasado mes de noviembre, porque algunos intentan blanquear de alguna manera la imagen del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, diciendo que, bueno, que no tiene nada que ver el Partido Socialista de la Comunidad de Madrid con el PSC o con el partido de Sánchez. Tiene todo que ver. Tanto que si Gabilondo se hubiera movido un ápice de las tesis de Sánchez, le habrían laminado, como han laminado a otros dirigentes del Partido Socialista en otras regiones de España que han levantado la mano y han criticado la política de Sánchez. Si Gabilondo hubiera dicho algo distinto a lo que ha defendido Sánchez, estaría fuera. Igual que está fuera Soraya Rodríguez, Joan Mesquida, Celestino Corbacho, constitucionalistas que formaban parte del PSOE y que hoy no se sienten representados por el PSOE. El pasado mes de noviembre, lo que les quería decir es que en la Asamblea de Madrid se votó una iniciativa con el objetivo de rechazar los posibles indultos a los presos golpistas, para que no quedara ninguna duda. Bueno, pues el PSOE y Podemos votaron en contra de rechazar los indultos. Y no solo eso, es que se rompían las manos a aplaudir como si hubiera metido un gol España. De pie, las dos formaciones políticas, votando en contra de rechazar indultos. Por lo tanto, oye, quien considere que el PSOE de Gabilondo es distinto al de Sánchez, pues a las pruebas me remito. Desde luego nosotros no gobernaremos con ellos. Bueno, para terminar este segmento de preguntas a nivel político, un tema que está de actualidad porque llevamos varias semanas, ¿no?, con el juicio del procés. Y bueno, una de las cosas que se está viendo es que, bueno, el relato de los hechos que se está viendo día a día, pero con los hechos, la realidad de lo que pasó, con la cantidad de testigos que están pasando a declarar delante del Supremo, pues difiere bastante de ese relato independentista, que entonces se está poniendo blanco sobre negro este tema, y Ciudadanos, que tiene como una de sus señas de identidad en el ADN este aspecto de la unidad nacional. ¿Cuál es su valoración, ya con esto cerramos el tema político nacional, sobre este tema y en qué creen que puede terminar y, bueno, su valoración en general, ¿no? Bueno, que el independentismo nunca ha sido muy fiel a la realidad, eso lo sabemos todos. Acordaos después del 1 de octubre la cantidad de montajes que tuvieron que salir. Y el gran trabajo hay que reconocer, o sea, antes hablábamos de internacionalizar Madrid, bueno, pues hay que reconocer que ellos han hecho muy buen trabajo internacionalizando su causa. Han sido unos maestros y además pagado con dinero de todos nosotros. Ese ha sido el gran problema que ha tenido este país. Y hay una cosa que ahora todos nos llevamos las manos a la cabeza con el independentismo y con lo que está ocurriendo en Cataluña, que es muy grave, principalmente ya no solo por la fractura política, sino sobre todo por la fractura social. Es decir, cuando esto llega a las rupturas de las familias, a la ruptura de las amistades, es cuando el país tiene un problema muy grave. Pero hay una pregunta que le lanzo a otros partidos políticos que se están llevando la mano a la cabeza con el independentismo. ¿Por qué no cambiamos la ley electoral? Es muy simple. Tiene que haber un momento a partir del cual empecemos a arreglarlo. Nosotros, desde luego, si nos hemos metido a esto es porque sabemos que tiene arreglo, porque conocemos el independentismo y porque sabemos que esta fractura social se puede recomponer. No hay sociedad que se tenga que dar por perdida ni causa que se tenga que dar por perdida. Nosotros hemos demostrado que se pueden ganar las elecciones en Cataluña, dando la mayor lección internacional a la causa independentista. Por tanto, se pueden restaurar los lazos. Pero tiene que haber algún momento en el que todos pongamos algo de nuestra parte y empecemos a cambiar. Tiene que haber un punto a partir del cual cambien las cosas. Pero el Partido Popular, por ejemplo, que se lleva mucho las manos a la cabeza con el independentismo, no son capaces de cambiar la ley electoral. ¿Por qué? Porque les beneficia. ¿Pero a quién perjudica esa ley electoral? A todos los españoles. ¿Qué te interesa más, tu partido o España? Esa es la primera pregunta que yo les haría. Porque el día que cambiemos la ley electoral, el día que consigamos
que España se independice de los independentistas, que para que gobernar España no necesitemos que nos condicionen, no necesitemos pactos oscuros como los que se está celebrando y como los que ha tenido que celebrar Sánchez para sacar adelante esos presupuestos, por cierto, perjudicando en Madrid, mejorando Cataluña. Yo me alegro de que les hayan subido las inversiones un 66%, el Partido Socialista. Lo que no me alegro es en qué situación se quedaron las inversiones de Madrid para favorecer a otros, precisamente por esos pactos. El día que consigamos independizarnos del independentismo, ese día vamos a ser mucho más libres para empezar a hacer todo lo que hay que hacer, para empezar a eliminar el adoctrinamiento, por ejemplo, en los colegios, y que los informes no se queden, como se le han quedado en el Partido Socialista, en un cajón olvidado porque no te interesa en este momento, porque necesitas los votos independentistas para seguir gobernando. Eso es lo que tiene que ocurrir. Por tanto, ahora mismo lo que se necesita realmente es que los políticos y los partidos tengan altura de Estado y que cuando te pongan por delante un cambio en la ley electoral no estés pensando en qué sumas vas a hacer para sacar los próximos presupuestos, sino que estés pensando en qué es lo que necesitas que se haga en España. Por eso, la primera pregunta que hago, separándolo del tema del juicio, es esa precisamente. Segundo, con el tema del juicio, nosotros lo teníamos muy claro, pero básicamente porque, como te digo, conocemos cómo funciona el independentismo. La persona que está haciendo la mayor labor ahora mismo para desenmarañar toda esa maraña precisa de mentiras que se han estado sembrando a nivel internacional y con muy buen trabajo, de verdad, las Diplocats se merecían el sueldo, porque se lo trabajaban y, de hecho, hay que hacer ahora una labor que, en mi opinión, no se está haciendo, no se hizo por el gobierno del Partido Socialista, no se hizo por el gobierno de Rajoy, para desmontar todo ese trabajo de internacionalización del proceso que ha hecho el independentismo. La persona que más trabajo que está haciendo ahora mismo es Inés Arrimadas. No os imagináis la de reuniones, la de veces que ha tenido que acudir a Bruselas, la de reuniones que está teniendo, la de entrevistas con la prensa internacional. Estamos asumiendo eso porque nadie está haciendo lo que tenemos que hacer y lo tiene que hacer Inés. O sea, imaginaros si hacemos eso estando en la oposición, lo que no seríamos capaces de hacer por España y por Cataluña si estuviésemos en el gobierno. Inés, cuando se ha venido a Madrid, es porque sabemos que tenemos que poner, estas elecciones son importantísimas y hay que verdaderamente poner toda la carne en el asador, y nosotros desde luego lo vamos a hacer. Muy bien, ya cerramos este segmento de preguntas de política a nivel nacional, y yo quería hacer una pregunta que hay una de las personas que también le plantean aquí, y ustedes han dicho y se ve que tienen muy buena sintonía, y esperemos que eso se note cuando gobiernan, si llegan a la comunidad y al ayuntamiento. Pero luego nos encontramos que la historia, incluso dentro del mismo partido, pues que cuando se pasa de las musas al teatro y cuando ya tenemos que empezar a delimitar gestión, y en nuestra cabeza está en el fondo del cerebro pues esa batalla que tuvieron en el mismo partido, ¿no? El gobierno de la comunidad y la alcaldía con Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre. Ustedes nos garantizan que no les va a pasar segunda parte de este tema, ¿no? Seguro, ¿no? No. No nos va a pasar. No nos va a pasar, ¿no? Garantizado. Bueno, pues nos quedamos tranquilos. Vamos a seguir ya con más aspectos de gestión que bueno, son competencias que afectan tanto a la comunidad como al ayuntamiento, y uno es el tema de la movilidad, ¿no? Con toda la cuestión tan en boga, ¿no?, de la transición energética. Uno de los aspectos de la movilidad y uno de los proyectos estrellas que ha tenido la alcaldesa actual, Manuela Carmena, ha sido Madrid Central, y vamos a hacer una valoración porque sobre el papel es un proyecto que están haciendo distintas ciudades europeas, sacar el vehículo de las almendras centrales de las ciudades, pero claro, el tema es el cómo. Y entonces mi pregunta es, ¿cuál es su valoración con cómo se está sacando el coche de Madrid con este proyecto Madrid Central? Ya estabais tardando en hacerme la pregunta de Madrid Central. Vale. Madrid Central, para empezar, vamos a definirlo bien. A mí, siempre cuando afronto un problema, a mí lo que me gusta saber, lo primero, es el porqué del problema. ¿Por qué se hace Madrid Central? ¿Por qué? ¿Cómo? Y la valoración sobre Madrid Central. Y ya, como habéis visto, soy muy de datos. Entonces, ¿por qué se hace Madrid Central? ¿Por qué?
Estamos en año 3, nos acercamos al año 4 del mandato, se acercan peligrosamente las elecciones y sigo sin tener la Plaza de España, el Mercado de Legazpi, la Escuela de Hostelería de Barajas, todo lo que he dicho de los 12 aparcamientos de Sasorios, los 11 centros de mayores y todo aquello que ya les he relatado antes, y podría estar aquí muchísimo tiempo más, porque de hecho la ejecución presupuestaria de los 2 últimos años. Y esto aprovecho para decirle, yo ahora mismo, por ejemplo, tengo teles delante. Las teles, para saber si funcionan mal o funcionan bien, tienen un medidor, un indicador, que es la audiencia. Yo, para ver si funciona bien o mal, tengo un medidor que son las elecciones. No siempre son justas, pero cada uno tenemos nuestros indicadores. En sus empresas tienen unos indicadores para ver si funcionan bien o mal, ¿verdad? Bueno, pues en los ayuntamientos y en las instituciones hay un medidor que es el clave, que es el que define la competencia de un equipo de gobierno. Si es un gobierno competente o es un gobierno incompetente. Ese medidor es la ejecución de las inversiones. Estamos hablando del presupuesto, la ejecución de las inversiones. No vamos a hablar solo de la ejecución de presupuesto, porque, claro, nadie debería recibir un aplauso por simplemente pagar las nóminas. Eso, en fin, se debería dar por hecho, ¿no? Vamos a hablar de la ejecución de las inversiones. Y en estos 2 últimos años... se ha batido récord histórico de inejecución presupuestaria en el Ayuntamiento de Madrid. Récord absoluto e histórico. Nunca antes un gobierno de la Ciudad de Madrid había ejecutado tan poco presupuesto como se ha ejecutado en estos 2 últimos años. Por eso, hace 4 años la deuda es muy mala, 4 años después, mirad cómo pagamos la deuda, pues porque no ejecutan las inversiones. De hecho, los porcentajes han sido el 40 y el 33%. 40% el año pasado, 33% el año anterior. Y porque a últimos de año compraron un suelo, que si no, ni eso. Por tanto, era un gobierno que llegaba con las manos vacías, realmente, a año electoral, que no había hecho esas 4.000 viviendas, sino 73 y todo lo que os había contado. Madrid Central es una herramienta comunicativa. Madrid Central, es decir, he hecho algo en el Ayuntamiento de Madrid. He hecho algo que no me implica gestión, porque básicamente Madrid Central lo único que implica gestión para el Ayuntamiento es hacer 3 cosas. Una es una buena campaña informativa para que la gente esté enterada. 2 es poner unas placas para informar de si los parkings están llenos o están vacíos. Y 3, poner cámaras de videovigilancia que discriminen las tarjetas. Bueno, pues empezó Madrid Central. Y las 3 cositas que tenía que hacer el Ayuntamiento, que eran muchas, no han cumplido ninguna de ellas. La campaña informativa, yo os invito a que vayáis a algún supermercado, como le pasó a la alcaldesa recientemente, no voy a decir marcas, y que os encontréis con un vecino y a ese mismo vecino le preguntéis ¿cuál es la diferencia entre el protocolo anticontaminación y Madrid Central? Así rápido, la gente no os lo va a saber decir. Porque hay una desinformación al respecto. Yo recibo más WhatsApps de amigos preguntándome cosas de Madrid Central cuando tengo que venir al centro que de grupos políticos. Y eso ya es decir, no está enterada. Pero encima los mensajes han sido francamente negativos, ¿no? Porque los mensajes que uno encuentra fuera de la ciudad son restricciones para venir a Madrid Central. Los comerciantes, estuve antes de ayer con todos ellos, que me decían, es que la facturación se nos está cayendo en picado. Nos está cayendo en picado la facturación. ¿Hasta qué punto es consecuencia de Madrid Central o de la campaña disuasoria que ha montado el Ayuntamiento alrededor de Madrid Central? Si es que el mensaje es restricciones para venir a Madrid Central. ¿Por qué no podemos decir ven a Madrid Central y ven así, así y así? Simplemente cambiando la campaña de comunicación de negativo a positivo. ¿Por qué tenemos que ser siempre tan disuasorios? ¿Por qué todo tiene que ser prohibir, prohibir, prohibir? ¿Por qué no alternativas? Entonces, fracasó en hacer esa campaña comunicativa. Se me ha ocurrido he olvidado una 4ª cosa que la voy a añadir ahora. Fracasó, y ese es el mayor fracaso, en tener una interlocución previa y obligatoria con todos los agentes afectados. ¿Cómo te puedes poner a pensar en Madrid Central y no haber hablado con los comerciantes de Madrid Central? Bueno, les invitaban a reuniones, pero no les hacían ni caso. Eso no es reunirte, eso no es hacer una escucha activa con los comerciantes o con los colegios o con las escuelas infantiles, que hay padres que tienen que llevar a dejar a sus hijos, o con el colegio de abogados, por ejemplo, porque los abogados del turno de oficio resulta que tienen que ir a la comisaría de Leganitos, que es donde más detenciones se producen.
Y entonces, esos abogados de turno de oficio van a tener que entrar ahí. O con los médicos de urgencia, por ejemplo, que si hay una urgencia, lo siento mucho Madrid Central, pero a este señor le ha dado un ictus. O sea, vamos a ver, seamos un poco lógicos. O con las farmacias, por ejemplo, que también he estado con el Colegio de Farmacéuticos, que te dicen, oye, que la insulina es un bien de primera necesidad. O sea, que por mucho que tú me digas que no puedo entrar, si una farmacia necesita insulina, lo siento, pero hay un señor diabético que igual la está necesitando. Es decir, ha fracasado en hacer la interlocución. Las pantallas no están, está como en la Plaza de España, igual, en el mismo sitio. Y las cámaras, no voy a dar muchos detalles, porque no debería. Pero, en fin. Por tanto, Madrid Central es simplemente una herramienta comunicativa que no supone gestión para el Ayuntamiento de Madrid, que es el talón de Aquiles de este ayuntamiento, que no sabe gestionar, o que tiene que estar más pendiente de gestionar a su propio grupo político, que es un grupo que, como sabéis bien, es un grupo bastante volátil y donde no hay muy buen rollo, que se diga, y no ha sabido gestionar. Entonces, simplemente es eso, eso es una herramienta comunicativa. Y encima nos lo han vendido como parte del plan de calidad del aire. Ellos lo que nos decían es que era para que no hubiese contaminación en Madrid, para combatir la contaminación. Yo me considero muy verde, es decir, nosotros, si llegamos a la alcaldía, vamos a tener una política verde en esta ciudad, porque encuentro inaceptable que vivamos en esta boina. Y se puede hacer de muchas maneras distintas. Antes, con algunos de los empresarios que estábamos hablando, se nos ocurrían muchas fórmulas que son mucho menos gravosas que las que llevan a cabo ellos. Pero es que eso también era una mentira y además se ha demostrado falso. Y les doy un dato. Ellos decían que se iba a bajar aproximadamente la contaminación un 25% en la zona centro, un 25% la contaminación, con medidas como Madrid Central. Bien, ¿por qué se ha elegido Madrid Central? Para que veáis hasta qué punto es una campaña de marketing. Porque es la parte más icónica de Madrid. Porque es la Gran Vía, pues porque es Callao, ¿no? Es aquello que ve la alcaldesa desde Cibeles, que es realmente el único área de influencia. Las únicas cosas que se están haciendo son aquellas que están en el marco de lo que ve la alcaldesa desde su ventana de Cibeles. Porque lo que es en los barrios no se está cambiando absolutamente nada, nada, es tremendo. Pero se elige Madrid Central y para que os hagáis una idea del tamaño de Madrid Central, si Madrid, voy a explicarlo como lo haría con mis hijas, ¿vale? Si Madrid es esto, Madrid Central es esto, no es nada. Por Madrid Central solo pasa el 1,2% del tráfico de todo Madrid. El 1,2% del tráfico de todo Madrid. En el mejor de los escenarios han conseguido reducir el tráfico de ese 1,2 un 34%. Por tanto, incidiendo sobre el tráfico un 34%, del 1,2% del tráfico de todo Madrid, que alguien me explique cómo se puede bajar un 25%. No se puede y además es imposible. Es mentira. Y además yo os digo que ese 34% no solo no lo han eliminado, sino que lo que han hecho es repartirlo por los distritos frontera y si no que se le pregunten al segundo cinturón de Madrid, que es Raimundo Fernández Villaverde y toda esa zona que ha aumentado la congestión, que tiene más atascos, o por ejemplo calle 30, donde ellos te dicen solo ha subido un 2%, ya, pero es que por calle 30 pasan muchos coches y un 2% es 20.000 viajes más al día, es decir, 20.000 viajes más al día que además están más tiempo, más kilómetros haciendo y más atascados, lógicamente, por tanto más humos. Esa es la razón por lo que ustedes verán carteles por ahí hablando, felicitándose, gracias vecinos, hemos bajado las emisiones. Yo cuando los vi solo pensé una cosa, oye, ¿por qué ahora hablan de emisiones? Ya no hablan de contaminación, es curioso, ¿verdad? Pues tiene una explicación. Nos fuimos a mirar los datos de contaminación de diciembre de... Es que yo soy muy de datos, lo estás viendo, ¿no? Nos fuimos a mirar los datos de contaminación de diciembre del año 2018 con respecto a diciembre del año 2017 y de enero del año 2019 a enero del año 2018. Y había subido la contaminación en todo Madrid. En diciembre una media del 7,49%. Que se lo digan a los vecinos de Plaza Elíptica, que su medidor está a reventar todos los días. Plaza Elíptica, que se lo digan a los vecinos de Escuelas Aguirre, que están en el Retiro, que su medidor, o sea, ya hemos superado los límites para este año, para que os hagáis una idea. Por tanto, no está funcionando para combatir la contaminación, está afectando gravemente a los comercios y tampoco voy a decir yo que sea una mala idea en su conjunto. Creo que ahora ha llegado el momento de estudiar los indicadores. Hay que mejorar muchísimas cosas, por ejemplo, con respecto a las empresas, los plazos son inasumibles. Para el 2020 la mayor parte de las empresas chiquititas no pueden acometer el cambio de flotas, es imposible.
Hay que dar soluciones, hay que mantener aquello que haya funcionado y hay que repetir aquello que no haya funcionado. Podría estar mucho más tiempo hablando de Madrid Central, pero creo que más o menos con esto ha quedado claro. No, Begoña, ha quedado claro. O sea, que no... Hay otro tema que hay varias preguntas, es la cuestión del proyecto de Madrid Norte, Castellana Norte, y esto... hace un par de años tuvimos otro evento y recuerdo cómo comentó usted que le gustaba que este proyecto fuera realmente ambicioso. Incluso me acuerdo de un par de frases que decía que Madrid necesitaba como una postal y a lo mejor este proyecto podría ser esa postal, esa foto icónica de Madrid, tipo, no sé si la Défense de París, con más edificabilidad quizá. Habló de una serie de cuestiones y mi pregunta es, este proyecto a usted no le convence, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no sabemos cuál de los proyectos, porque el tema es que al final no van a salir a presentarlos. A ver, nosotros hemos sido el grupo que con menos complejo ha apoyado el desarrollo de la zona norte. Yo creo que en este país y en esta ciudad, en política, pues sobran complejos. Y nosotros no hemos tenido ninguno a la hora de ser el primer partido político que en este mandato llevó el desbloqueo, el desarrollo de la zona norte al Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Fuimos nosotros. Y aquello no salió adelante y, de hecho, lo siguiente que vimos es que el equipo de gobierno, ayudado por el Partido Socialista, que en urbanismo está a la izquierda, de hecho, el Partido Socialista en urbanismo en Madrid está a la izquierda de Podemos, para que se hagan una idea. Se le dio carpetazo. Fue la primera vez y la única que Monedero ha venido a aplaudir. No ha venido cuando hemos hablado de sinhogarismo, no ha venido cuando hemos hablado de violencia de género, no ha venido cuando hemos hablado de tantas y tantas cosas, pero para dar carpetazo a la operación Chamartín, llamada en aquel entonces, pues sí que vinieron a aplaudir pues la creme de Podemos, ¿no? Entonces, yo no he dejado de trabajar para que esto salga adelante. Incluso te digo que si Podemos hubiese presentado, la señora Carmena hubiese presentado el proyecto, su proyecto, por nosotros no hubiese sido, yo lo hubiese apoyado. Luego, como alcaldesa, lo hubiese mejorado y mucho, pero nosotros no hubiésemos sido un obstáculo, porque hay que hacerlo, es una demanda vecinal y ya no solo es una demanda vecinal, es algo que le viene bien a nuestra ciudad. Yo, sabéis, para nosotros, el proyecto del desarrollo de la zona norte es el downtown futuro de Madrid. Es el downtown, eso es algo que necesita nuestra ciudad, necesita ese tipo de oficinas, necesita ese tipo de construcciones que además son mucho más sostenibles para los servicios. Es decir, una de las primeras cosas que hicieron en la Comunidad de Madrid fue cargarnos esa ley absurda de las 3 alturas. Eso es insostenible. Vosotros que lleváis, los que llevan servicios aquí para recogida de residuos, para limpieza, para seguridad, para iluminación, es absurdo crecer modelo mancha de aceite. Eso sí que es mal. A nivel de contaminación es terrible, ¿no? Entonces, yo sí que creo en ese tipo de construcción, en ese tipo de densidad, no para todo Madrid, evidentemente, no lo veo en el casco histórico, como ustedes comprenderán. Creo que Madrid puede tener muchos corazones, puede tener un corazón moderno, tecnológico, profesional, de negocios, que esté situado en el desarrollo de la zona norte, el downtown de Madrid, que es así como lo veo, puede tener un corazón antiguo y con sabor, que es donde yo trabajo, que trabajo en pleno centro y me encanta cuando está anocheciendo pasar por la Plaza de la Villa y pensar toda la gente que ha pasado por ahí antes que yo y todas las historias y el Concejo de Madrid. Creo que Madrid puede tener muchos corazones, puede tener su Chueca, por ejemplo, Madrid puede tener muchos corazones, y así veo yo la ciudad, pero el desarrollo de la zona norte es una asignatura pendiente. Nosotros, desde luego, creo que en cuanto gobernemos será una de las primeras cosas que hagamos. Muy bien. Y también su desarrollo de la zona sur, aprovecho para decir, porque claro, y es un tema que voy a tocar, aunque no me lo hayas preguntado, pero bueno, veo que además también está relacionado. Mirad, uno de los grandes debates que va a haber en las próximas elecciones va a ser la vivienda. Cuando había otros partidos políticos que gobernaban Madrid o España y subía espectacularmente el precio de la vivienda, ¿de quién era la culpa? De esos partidos políticos. Cuando gobierna Podemos y sube un 34% el precio de la vivienda en Madrid, ¿de quién es la culpa? De esos partidos políticos. Eso es lo que está pasando en esta ciudad. No, el precio de la vivienda en Madrid está subiendo espectacularmente, del alquiler y de la compraventa. Lo que no podemos hacer es comprarle los fantasmas a Podemos, es decir, los enemigos fáciles. No, es que las viviendas turísticas, oiga, no, seamos un poco serios.
Las viviendas turísticas representan el 0,8% del mercado del alquiler. Yo estoy a favor de regularlas también, pero por una cuestión de convivencia vecinal. No me haga usted la construcción según el cual está subiendo el precio del alquiler por las viviendas turísticas. No, seamos serios, que conocemos los datos. O algunos nos los empollamos. Lo que está pasando en esta ciudad es lo mismo que pasó en los años 80, lo mismo. En aquel entonces fue un plan de ordenación urbana que determinó que Madrid no iba a tener suelo disponible, porque Madrid no iba a crecer, las ciudades no iban a crecer. Eso fue, pues, está llevando a cabo la misma política de bloqueo urbanístico. O sea, que no nos engañen porque hayan desbloqueado Mau Calderón o Canalejas o el Bernabéu. Mau Calderón y Canalejas son proyectos de 10.000 euros el metro cuadrado y no solucionan el problema de la vivienda en Madrid. Lo que solucionaría el problema de la vivienda en Madrid es que se desbloquease realmente, no son un poquito berrocales y porque hemos dado mucha guerra, que se desbloquease verdaderamente la mayor bolsa de vivienda asequible que hay en Europa ahora mismo, que está en los desarrollos del sureste. Hay 50.000 viviendas de precio asequible, que eso necesitaría el ayuntamiento 150 años para hacerlas, sobre todo si van al ritmo de 63 viviendas por cada 4 años. O sea, tú, Ayuntamiento de Madrid, no puedes solucionar con vivienda pública, no es la madre de todos los madrileños, no. Un Ayuntamiento de Madrid no puede solucionar por sí solo con vivienda pública todo el problema, que yo también creo que hay que hacer vivienda pública, todo el problema de la vivienda en Madrid. Tienes que confiar en la sociedad civil, insisto. Gran parte del problema de la vivienda, sobre todo ahora que estamos viendo que los movimientos del mundo van hacia las ciudades, que vamos a ser cada vez más importantes. Esto lo digo en todas las conferencias porque lo creo sinceramente. Vamos a estar en un siglo que no va a ser el siglo de los estados, va a ser el siglo de las ciudades. Y en este siglo no van a competir tanto todos los estados como las ciudades entre ellas. Y hay un movimiento migratorio lógico hacia las ciudades que tiene que ver con que la gente se está buscando oportunidades. Por tanto, cada vez va a haber más madrileños. Porque además Madrid, tú eres madrileño solo por el hecho de venir aquí. Y además en Madrid no se te pregunta ni de dónde vienes, ni qué idioma hablas, ni si vienes a manifestarte a una manifestación independentista, porque se te va a tratar igual de bien, no como ocurre allí. Por tanto, la gente va a venir a Madrid, cada vez va a haber más demanda. Tú tienes que responder con oferta. Y si no respondes con oferta, la respuesta, lo que va a ocurrir es lo que está ocurriendo ahora mismo, y es que suben los precios. Así que no compréis, por favor, el marco de los pisos turísticos y todo eso, porque no son explicaciones. Lo que hay que hacer es ser más liberal y confiar mucho más en la sociedad civil. Hablando de este tema de la vivienda, y que eres liberal, Begoña, lo has dicho muchas veces, este proyecto que tiene Podemos de influir del acuerdo que tenía con el Partido Socialista, que al final no se ha materializado en cuanto a fijar el precio de la vivienda por decreto. Es un desastre, pero vamos a ver. Lo que necesitamos es que haya más viviendas disponibles, no menos. Es así de sencillo. Entonces, Podemos y el Partido Socialista votan en contra de las leyes contra la ocupación. Podemos y el Partido Socialista votan a favor de ponérselo más difíciles a los propietarios. Entonces, si uno tiene una casa y no tiene ninguna certidumbre sobre si se la van a ocupar, se la van a acabar ocupando, si no tiene ninguna certidumbre sobre cuál es el precio que va a acabar poniendo, si no tiene ninguna certidumbre sobre el tiempo que va a estar sin poder disponer de esa casa, pues probablemente la decisión que tome es no poner en alquiler esa casa. Si tú lo que quieres es aumentar la oferta, lo que tienes que hacer es políticas para que la gente para que sea atractivo alquilar tu vivienda, para que te sientas seguro, para que sepas que si vas a tener un ocupar lo vas a poder lanzar, para que sepas que si vas a tener un problema con el precio, es decir, o sea, lo que le tienes que dar es facilidades, incentivos, bonificaciones fiscales. No lo que están haciendo Podemos y el Partido Socialista, que esto únicamente conduce a que se restrinja la oferta. Es lo único a lo que conduce. Luego está la vida real. Y claro, si a un propietario le dicen no vas a poder subir y el tiempo va a ser más amplio, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que está ocurriendo. Y eso os lo dirán todos los amigos que tenéis buscando casa, que le piden mucha más fianza, que le piden muchas más nóminas y que le suben el precio del alquiler desde el primer momento. ¿Por qué? Porque saben que luego no lo van a poder hacer. Por tanto, la respuesta del mercado a la ley de Podemos y el Partido Socialista es que suben los precios del alquiler. Y esto lo sabía perfectamente el señor Boyer. Lo que pasa es que el Partido Socialista, por el camino, ha ido perdiendo conocimiento. Muy bien, ya vamos terminando, quedan 2 preguntas. Y valores. Sí.
La pregunta, una tiene que ver con el tema de las infraestructuras. Esta pregunta puede servir para los dos. Hay un proyecto de ampliar la ciudad aeroportuaria de Barajas. El aeropuerto supone el 10% de la economía de Madrid, si no estoy equivocado. Hay un nuevo proyecto en marcha que está en fase de estudio, análisis, lanzamiento, sobre hacer un nuevo aeropuerto de tipo privado dirigido a líneas de low cost en Casarrubio, si no me equivoco mal, al sur de Madrid, y que también sería de alguna forma impulsor de la economía. ¿Cuál es la valoración que hacen de estos dos temas desde un punto de vista de impacto en la economía de la comunidad y de la ciudad de Madrid? Tú mismo. Yo no conozco el detalle de esos dos proyectos. Y lo que sí que sé es que cada vez que llegan las elecciones salen ese tipo de noticias. Nuevos aeropuertos privados, nuevos intereses en torno a crear nuevos aeródromos. Pues habrá que verlo. Nosotros somos, y siempre lo hemos sido, partidarios de incentivar la inversión en la Comunidad de Madrid, de facilitar la vida a los empresarios, a los ciudadanos, a las familias que quieren instalarse en la Comunidad de Madrid, fomentar el crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo. Pero hay que ver de qué estamos hablando, cuál es la envergadura, cuáles son las inversiones destinadas a ello y, sobre todo, y lo más importante, si es necesario o no en estos momentos plantearnos o la ampliación de un aeropuerto o la construcción de uno nuevo. Yo no tengo los detalles, pero desde luego estoy abierto a valorarlo, como hemos hecho siempre con las inversiones, a diferencia de otras formaciones políticas que de primeras lo que te dicen es un no. Nosotros lo que siempre decimos es vamos a analizar de qué estamos hablando, en qué consiste el proyecto, a cuántos ciudadanos beneficiaría esta medida y si supondría un avance o un retroceso para la comunidad en términos sociales y económicos. Si quieres comentar algo, Begoña. Bueno, básicamente que Casarrubios no es competencia del Ayuntamiento de Madrid, pero es verdad que durante estos 4 años sí que hemos denunciado la oposición que con respecto a Barajas ha habido bastante miopía por parte del Ayuntamiento de Madrid porque es una competencia directa y sin embargo no se ha hecho absolutamente nada a nivel de planes de seguridad, por ejemplo, a nivel de planes de incentivación económica. Pero todo lo que sea crecer es bueno. Precisamente, además, Barajas es uno de los grandes activos que tiene la ciudad de Madrid. Barajas es uno de los aeropuertos mejores comunicados del mundo y es uno de los valores añadidos que nosotros ofrecemos al mundo entero con respecto a otras ciudades. Por tanto, todo lo que sea ampliarlo, si hay una demanda que lo justifique, nosotros, siempre y cuando esté todo legal y acorde, estaríamos a favor. Y aprovecho para hablarte del AVE, que también es uno de los grandes valores añadidos que tenemos en la ciudad de Madrid. Creo que tiene que haber más comunicación entre el AVE y Barajas y es una de las cosas que estamos mirando cara al programa. Y he hecho un poco de trampa porque sé que vas a terminar esto ahora mismo, pero visto que tenías una pregunta sobre Cuatro Caminos, la cooperativa, sí. Y entonces quería aprovechar para manifestar el apoyo a esto ha sido el paradigma de la gestión de Ahora Madrid, Cuatro Caminos, la cooperativa de Cuatro Caminos, la cooperativa de Raimundo Fernández Villaverde, gente que simplemente se edifica en torno a una cooperativa para construir sus viviendas y 4 años después siguen siendo unos solares porque le dan la gana a un equipo de gobierno. No existe ninguna salvedad legal. La cooperativa, por su lado, ha puesto todo lo que podía llegar a... De hecho, les han pedido, poned menos plazas de aparcamiento. Oiga, ¿por qué? Si no lo dice la normativa, que lo pongáis. Vale, pues lo quitamos. Poned una escuela infantil, por ejemplo, en la de Raimundo Fernández Villaverde. Han hecho todo lo posible. No hay ningún obstáculo legal para que salga adelante y porque le da la gana a un equipo de gobierno de forma absolutamente arbitraria, pues no pueden tener sus casas. Y luego dirán que tenemos un problema de vivienda en el Ayuntamiento de Madrid. Quería aprovechar para manifestar todo mi apoyo a esa cooperativa, la cooperativa de Cuatro Caminos. Muy bien, gracias por la respuesta. La última pregunta es sobre el tema de los pisos turísticos. Es un tema muy polémico, sobre todo Barcelona, que tiene mucha más atracción de turistas que en Madrid. Es una competencia que depende de la comunidad, sobre todo, también del ayuntamiento. Los inquilinos necesitan protegerse. Hay que tener unos niveles de calidad de servicio, tiene que haber una regulación, tiene que haber una protección a los vecinos, sobre todo en ciertas zonas. Entonces tiene que ser una mezcla entre, libertad, también de alguna forma proteger a las cadenas hoteleras, a los pequeños hoteles, de este intrusismo que a veces no está fuera del control. ¿Cuál es la visión que tiene Ciudadanos sobre este tema que cada vez va más y que en algunos sitios pues está
levantando sarpullido, como ocurre en Barcelona, con ciertos niveles de turismofobia, ¿no? ¿Cuál es la opinión? Voy a dejar la palabra luego a Ignacio Aguado, pero yo voy a meter aquí mis cositas. Nosotros estamos a favor de regular, no de prohibir. Prohibir es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid ahora mismo. Ha prohibido directamente. En el momento que tú pides unas condiciones que son absolutamente inasumibles, lo que has hecho es prohibir. Se estima que alrededor del 95% de las viviendas de uso turístico. Por tanto, turistas de todo el mundo, podéis viajar por Milán, por Roma, por París, por un montón de sitios, pero si caes en una ciudad populista española, como puede ser Barcelona o Madrid, os vais a encontrar cosas extrañas como, por ejemplo, que no hayan VTCs. Ahora parece que han vuelto un poco si vais a Barcelona, algo que es extraordinario y que no está ocurriendo en ningún sitio del mundo, o que vengáis a Madrid y no tengáis viviendas de uso turístico, que es algo que es extraordinario y que no está ocurriendo en ningún otro sitio del mundo. No, hay que regularlo, hay que limitarlo. De hecho, se ha limitado en París, se ha limitado en Milán, se ha limitado en Roma, se ha limitado en muchísimas ciudades. Hay que limitarlo, hay que regularlo, pero sobre todo por una cuestión de convivencia vecinal y por una cuestión de competencia. Pero directamente prohibirlo, directamente quitar esa alternativa, pues sinceramente nosotros no lo vemos. Ya os he explicado que es algo que no influye en la burbuja del alquiler, que era la explicación rápida que se le ocurría a todo el mundo. Qué bien, no sé qué, a partir de ahora van a caer el precio del piso. Pues no, pues como he dicho, es el 0,8% del mercado del alquiler, por tanto, no tiene esa incidencia. Pero sí que es verdad que genera muchos problemas de convivencia. Entonces, nosotros, ahora hablaré en Ignacio, estamos a favor de regularlo. Tal y como lo ha presentado el Ayuntamiento de Madrid, tal y como lo ha presentado, es ilegal. Pues como todo lo que hace, pues va a acabar en los juzgados. Como ha pasado con la instrucción esta de los patios de manzana, que ha acabado judicializada, como el concurso del Betty High, que ha acabado judicializado, como prácticamente todo lo que hace, o lo de las estrategias del sureste, que ha acabado judicializado. Y estoy viendo por aquí algunos empresarios que han tenido que judicializar sus conflictos con el Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué es ilegal? Básicamente porque contradice dos leyes, una de carácter estatal y otra de carácter autonómico. La de carácter autonómico, ambas del año 2012. La de carácter autonómico porque básicamente exige una licencia cuando para eso concretamente, bueno, se lo explicará Ignacio mejor, se exige una declaración responsable. Por tanto, nosotros estamos a favor de que se regule, de que se limite. Nosotros lo que proponemos es que sea a través de una declaración responsable, como no puede ser de otra manera, con la autorización de la CAP, como no puede ser de otra manera, con la autorización de la comunidad de propietarios, porque hay que preservar el derecho de esos vecinos a la convivencia. Pedimos además que haya una colaboración con las plataformas para identificar a los pisos turísticos que estén contraviniendo las normas. Es decir, que si tú tienes un propietario de un piso turístico donde sabes que los inquilinos están haciendo mal uso, tienen un mal comportamiento, tienen problemas de ruidos, que se identifique en las páginas web para que se deje de ofrecer esa casa, es decir, penalizaciones a la gente que no actúe conforme a la ley y, sobre todo, potenciar las inspecciones de la Policía Municipal para que no se infrinja la normativa. Es decir, y luego limitarlo. Se tiene que limitar, se tiene que regular, se tiene que preservar lo más importante, que es la convivencia vecinal, y algo que también es muy importante, y es que los barrios no pierdan su identidad porque se les vaya a la gente. Es decir, se tiene que regular, sí, pero prohibir. Y además prohibir mal, eso es muy facilón, sinceramente, y eso, lógicamente, es más propio del populismo y es algo con lo que no estamos de acuerdo. Creo que no te has dejado nada. Muy bien explicado. Básicamente porque es un tema complejo que afecta a tres administraciones: Ayuntamiento, Comunidad y Gobierno de España. Son leyes también nacionales. La ley de propiedad horizontal, por ejemplo, también se vería afectada con las reformas, y que sobre todo toca dos bienes superiores, digamos, que es la libertad, por un lado, de empresa, de actividad económica, y por otro lado, el derecho al descanso, a la convivencia pacífica en los barrios. Y son esos dos derechos los que hay que conjugar. Por eso las ocurrencias hay que descartarlas desde el primer momento. No se puede regular en base a ocurrencias, y desde luego lo que ha comentado Begoña, pues yo creo que está totalmente en lo cierto. Es muy probable que esas ordenanzas aprobadas en el Ayuntamiento de Madrid sean recurridas y sean bloqueadas y dejen en el limbo pues todavía más a los vecinos y a los madrileños que legítimamente quieren apostar por esta vía de actividad económica, por esta opción, y también dejarán un limbo a muchos vecinos que sigan con esa incertidumbre de qué va a pasar en mi bloque de vecinos si de repente todo el bloque se convierte en vivienda de uso turístico. Por lo tanto,
el planteamiento de Ciudadanos, pues ya lo ha explicado Begoña, esa declaración responsable para empezar a funcionar, que exista la posibilidad desde la Comunidad de Madrid y en contacto con las plataformas de impedir que sigan ofertando esas casas si son casas problemáticas, si son viviendas que están generando inconvenientes en las comunidades de vecinos, y luego, por supuesto, que las comunidades de vecinos tengan capacidad de decidir por mayorías cualificadas si aceptan o no aceptan en sus comunidades vivienda de uso turístico o no. Nos parece que es la mejor manera de intentar conjugar ambos intereses, sabiendo que es complicado y que seguramente con el paso de los años habrá que ir mejorando la regulación y sobre todo aprender de los casos de fracaso en otras ciudades españolas o europeas donde no se ha hecho bien las cosas y donde tenemos consecuencias pues no deseadas, ¿no? Es fundamentalmente esa turismofobia que comentaba antes César y esa sensación de indefensión por parte de los vecinos que viven en barrios tradicionales y que se ven invadidos por este tipo de viviendas y de un turismo pues un tanto descontrolado o sin regular. Por lo tanto, bueno, apostamos por la regulación y no por la prohibición. Muy bien, pues ya hemos cumplido el tiempo. Tenemos muchas más preguntas. Lo que pasa es lo que no tenemos tiempo. Esto es un desayuno. Siempre digo lo mismo, ¿no? Es la broma que digo. No podemos estar desayunando, almorzando, estar aquí todo el día. Me gustaría desearles mucha suerte en la convocatoria a los dos. Emplazarles para dentro de unos meses, a lo mejor dentro de 6 meses, para el otoño. Y quizá, quién sabe, ¿no? Tendríamos aquí en esta mesa a la alcaldesa de Madrid y al presidente de la Comunidad de Madrid. Me encantaría repetir en la situación en la que se encuentren, que esperemos, respetando siempre la neutralidad de nuestro foro, que sea la mejor para ustedes. Yo podría hablar desde ahí. También enhorabuena por lo que viene. Que es una buena pregunta cómo va a conciliar esto, pero yo creo que tampoco le queremos avasallar. ¿Padre? Sí. Pues igual que tú. Ah, bueno. Pero bueno, hay cosas que solamente hace una madre. Esto no. Bueno, por ejemplo, dar a luz. O sea que bueno, mucha suerte en lo personal, mucha suerte en lo político y muchísimas gracias por haber venido a nuestro foro y muchas gracias a todos por habernos acompañado esta mañana y un fuerte aplauso a los dos candidatos.